aprovechando que la compañerita nos dijo que estaba aplicando para ese cargo, no todos van a aplicar a los mismos cargos. Aquí hay personas, por ejemplo, muchas se fueron por el cargo de auxiliar de servicios generales, el que tiene 109 cargos vacantes, porque pues tenía la mayor cantidad de vacantes, ¿cierto? Y entonces, digamos que nuestro análisis es que hay mayor oportunidad. Otros aplicaron al de auxiliar de servicios generales de 50 vacantes por la misma razón. Pero hay otros que tienen menos número de vacantes y pues yo apliqué a ese, pero es claro que a pesar de que son tan disímiles los cargos a los cuales me he presentado, por ejemplo, auxiliar de servicios generales, auxiliar de salud, para integración social se llama auxiliar de salud o para operario de piscinas, ¿sí? Siempre hay unas habilidades que son comunes y unas capacidades que son comunes a estos cargos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro el componente de aplicación del conocimiento, entonces vamos a tener constitución política. Entonces, digamos que son temas que son comunes a todos los cargos del nivel asistencial o a todos los cargos del nivel profesional o técnico. Y entonces, digamos que esos temas los tenemos que estudiar sí o sí, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos claro, porque hay muchos cargos a los cuales, porque se esperaría, por ejemplo, en el área de salud, se esperaría que nos preguntaran cosas del área de salud, pero en muchas ocasiones no nos preguntan absolutamente nada del área de salud, ¿sí? Entonces, a veces nos sorprendemos porque consumimos la mayor cantidad del tiempo estudiando los temas que nosotros consideramos son los que nos deben preguntar y, oh sorpresa, en el momento de realizar la prueba nos damos cuenta que no nos preguntaron absolutamente nada de lo que nosotros pensamos que nos iban a preguntar. Entonces, esas sorpresas no las vamos a llevar en la mayoría de casos. Pero por eso es tan importante realizar una preparación que nos dé una visión amplia de lo que podría ser la prueba y con suficiente tiempo de antelación para que lo podamos realizar. Entonces, con relación a eso, esa visión amplia que nosotros debemos tener de las pruebas, es que les traigo aquí lo que llamo yo los elementos clave que voy a tener en cuenta para mi preparación para las pruebas. Pongo allí una imagen de dados, porque muchos dicen que ganar estas pruebas es un tema de suerte. Digamos que la suerte puede influir, sí, no digo que no, pero digamos que un 99.9% no corresponde a suerte, sino a preparación y a capacidades o habilidades que ya tenemos previamente. Es importante que tengan en cuenta que a veces hay personas que tienen las capacidades ya desarrolladas por el tema de que las vienen implementando. Por ejemplo, una persona que permanentemente redacta documentos, pues ya tiene la habilidad del tema gramatical, el tema el tema de qué, de las reglas ortográficas, ya las tiene muy en la cabeza, ¿cierto? Entonces, esa persona, digamos que va a tener cierta ventaja sobre otra persona que de pronto no haga este tipo de actividades, ¿sí? Y de pronto si en la prueba se las evalúan, pues va a tener una mayor ventaja la persona que sí lo realiza en su actividad diaria. Sin embargo, pues la persona que no tiene esta habilidad desarrollada la puede desarrollar. ¿Cómo la desarrolla? Por ejemplo, en el tema de reglas ortográficas, pues yo leo todas las reglas ortográficas porque no me van a preguntar nada del otro mundo, sino las reglas ortográficas básicas y yo puedo desarrollar esa habilidad sencillamente con la preparación. Entonces, por eso es tan importante la preparación, porque hay habilidades que yo no tengo desarrolladas, pero que yo las y tengo la capacidad de desarrollarlas, que eso es lo bonito que tiene el ser humano. El ser humano puede desarrollar. El ser humano tiene la capacidad de aprender y tiene la capacidad de desarrollar habilidades y siempre con la voluntad, ¿cierto? Es un tema de voluntad. Entonces, por eso yo les decía que en este caso no nos debe motivar el tema de pasar un concurso, sino
Básicamente lo que nos debe motivar es quedar de primeros. Esa es nuestra meta y en eso es que ustedes se deben concentrar. Quedar de primeros, primero en la lista de elegibles, así sean 100 cargos, no importa. Ustedes deben tener como meta quedar de primeros. ¿Listo? ¿Cuáles son esos elementos claves? Ya los vamos a ver. Los elementos clave, comprensión lectora. ¿Sí? Muchos de nosotros y nosotras tenemos una dificultad grande con el tema de la lectura. Ya sea bien por las actividades diarias que realizamos o porque estamos muy ocupados. Muchas de nosotros pues tenemos hijos, entonces no podemos dedicarle todo el tiempo que quisiéramos al tema de la lectura. Otros porque básicamente nunca se desarrolló ese gusto por la lectura, por lo tanto no leemos mucho. Sin embargo, nosotros sabemos leer y tenemos un nivel de comprensión literal, ¿sí? La comprensión lectora tiene diferentes niveles, ¿sí? Entonces está desde el nivel más básico, que es comprensión literal, que es que yo entiendo un texto y puedo identificar sus ideas principales y sus ideas secundarias, incluso puedo hacer resúmenes de sus textos, ¿cierto? Pero la comprensión lectora va más allá. ¿Lo puedo desarrollar esa habilidad? Claro que sí, la puedo desarrollar. ¿Cómo desarrollo esa comprensión lectora? Pues sencillo, leyendo, haciendo ejercicios, despertando eso que está dormido en nosotros, porque muy seguramente desde el colegio no hemos vuelto a ejercer el tema de lectura, pero si empezamos nuevamente a leer, nuevamente a hacer ejercicios, pues nuevamente vamos a traer esa habilidad y a desarrollar esa habilidad de la comprensión lectora. Es un tema clave y fundamental en este tipo de pruebas, porque si yo no entiendo lo que leo, como ustedes se dan cuenta, es test de juicio situacional, ¿sí? Entonces, si yo no entiendo lo que leo, muy difícil encontrar la respuesta correcta. Yo siempre debo encontrar y preguntarme qué es lo que están pidiendo de mí, ¿sí? Entonces, leo la situación y en la pregunta me van a decir, bueno, ¿usted qué haría en caso de? ¿Sí? Entonces, pero yo debo saber qué es lo que están esperando de mí, porque si no entiendo yo la pregunta, pues disminuyen mis posibilidades de tener una respuesta correcta. Entonces, por eso es tan importante que ustedes asuman un reto de desarrollar la habilidad de comprensión lectora. ¿Cómo la desarrollo? Mediante ejercicios, ¿sí? Mediante lectura, mediante, digamos, test que yo puedo hacer en línea, ¿sí? No necesariamente tengo que conseguirme un curso de comprensión lectora, pero sí lo puedo tener dentro de mi plan de estudios para desarrollarla más asertivamente. Entonces, como les venía diciendo, no necesariamente tener un curso de comprensión lectora, sino sencillamente en línea podemos tener acceso a todos estos recursos que los podemos utilizar para desarrollar nuevamente, porque nosotros ya la tenemos desarrollada, sino que estas habilidades como que se duermen por no ejercitarlas, entonces nuevamente desarrollar la comprensión lectora. Entonces es importante que hagamos ejercicios en este sentido. Importante también en el tema de comprensión lectora, el tema del cansancio, ¿sí? Estas pruebas ustedes saben que duran 4 o 5 horas y a veces nosotros no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo sentados leyendo un texto. Entonces es bueno que ustedes vayan desarrollando esa paciencia y esa habilidad de estar tanto tiempo sentados mirando un texto. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo van a necesitar en el momento de la prueba. Las técnicas de estudio utilizadas. A veces en el tema de preparar nuestro concurso, nuestras pruebas escritas, lo que hacemos es coger una gran cantidad, y a mí me dicen muchos compañeros, mándeme material, claro, yo les envío todo el material que quieran, ¿sí? Yo les envío el material, pero es inútil entregarles un material que ustedes no van a leer o el cual ustedes, porque no es solamente de lectura, a veces, y acá lo tengo, acá tengo la ley
1755, que es la que regula todo el tema del derecho de petición, ¿sí? Entonces, yo les envío esto y ustedes llegan y le echan una leída, pero no entendieron un carajo, perdón la expresión, no entendieron un carajo, pero pues como tengo que leer otra cosa, entonces sigo con la otra y sigo con la otra y sigo con la otra. Y eso no va a ser efectivo a la hora de preparar una prueba, porque si yo no entiendo esto, si yo no la entiendo, pues habré perdido mi tiempo en haber hecho la lectura porque no hice el trabajo de comprender. Cuando ustedes comprenden, adquieren conocimiento, ¿sí? Porque el primer paso para adquirir un conocimiento es comprenderlo, ¿sí? Y si yo no lo comprendo, ¿sí? Por más que yo lo lea, pues obviamente no voy a adquirir esa herramienta para solucionar un problema. Entonces, por eso es importante que ustedes esas técnicas de estudio, y más adelante lo vamos a ver, como que las organicen, ¿sí? Y sean disciplinados. Acá la palabra clave es disciplina, ¿sí? Si nosotros no tenemos disciplina, muy difícil que podamos llevar a cabo con éxito nuestro proceso de preparación para unas pruebas. El siguiente elemento clave es el manejo de la ansiedad. Nosotros podemos haber estudiado mucho, entonces ustedes pueden tener mucho estudio, pueden haber estudiado, mejor dicho, saberse todo al derecho y al revés, pero si en el momento de presentar la prueba les da nervios, les da ansiedad, y empiezan a sentirse mal, porque además la ansiedad también se somatiza a nivel físico, entonces, pues vamos a fracasar del resultado de la prueba. Y entonces es tan importante la preparación a nivel de conocimiento como la preparación a nivel emocional y a nivel psicológico, porque bueno, tanto es importante la preparación a nivel cognitivo, de conocimientos y demás, como es importante prepararme a mí misma, dentro de lo que yo me conozco, para el tema de ansiedad, de nervios. Muchas veces uno siente mucha tristeza, siente como un poco de desolación, porque a veces de pronto uno dice, no, y si no paso. Y muchos de ustedes son personas que están en provisionalidad. Entonces, todos esos sentimientos que uno carga, todos esos nervios, todo el componente emocional hace que cuando yo vaya a presentar mi prueba, pues no esté en las condiciones más óptimas para presentarla. Por eso es importante, ustedes se conocen, vuelvo y les digo, cada ser humano es un mundo, ustedes son los que mejor se conocen, ustedes son los que saben en qué deben trabajar para que este tipo o el manejo de la ansiedad o de las emociones no vaya a ser un obstáculo en el momento de presentar la prueba. Bueno, en tema de comprensión lectora, bueno, entonces, ¿cuál es la definición de la comprensión lectora? Pues es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto como el sentido global del mismo. Vuelvo yo aquí a mi ley 1755, que es el que regula el derecho de petición, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa mucho con el tema de las normas. Yo leo la norma, ¿sí? Digamos, hago un resumen y demás, pero a veces no entiendo el significado de algunas palabras, porque pues las normas tienen un vocabulario muy técnico, ¿sí? Entonces decimos, no, pero eh, no lo entendí porque no entiendo muchas palabras de allí, entonces es importante, por eso lo escribo allí, que es cuando hablamos de significado de las palabras y de la forma o del sentido global del texto mismo, ¿cierto? No solamente es leer y entender todo el texto, sino también entender sus partes. Entonces, ¿de qué depende esa comprensión lectora? Pues del vocabulario que yo manejo. Entonces, como yo sé
o no conozco el significado de algunas palabras, pues las voy a buscar en el diccionario, ¿sí? Entonces es importante que ustedes cuando no comprendan las palabras, hola amor, cuando no comprendan las palabras, le den una búsqueda en el diccionario y busquen esas palabras que no entendieron y traten en la medida de lo posible de que esa búsqueda sea comprensiva, o sea, para que ustedes no solamente entender la palabra, sino entenderla en el contexto del texto en el cual se encuentra, lo que hicimos ahorita con el tema de los meses del año. Entonces, es el vocabulario, es la familiaridad del que yo tengo con el tema. Por ejemplo, en el caso de derechos de petición, nosotros pues estamos muy familiarizados con el tema porque nuestra entidad atiende muchos derechos de petición, pero a veces, no siempre, lo que yo hago es lo que se debería hacer, ¿sí? A veces eso no es lo que dice la ley que debemos hacer. Entonces, importante que ustedes al leer la norma estén enterados cuál es el procedimiento que la norma determina para responder un derecho de petición. No es lo que yo creo o lo que no es lo que yo en mi cotidianidad, en mi vida diaria realizo, sino lo que la norma dice que debo hacer. ¿Sí? Entonces ustedes concéntrense mucho en el tema de la norma y lo que la norma dice que debe hacer. Por ejemplo, y nos pasa mucho a nivel diario, y es que vamos y un derecho de petición, una persona viene y nos pide algo frente al tema de los servicios de la entidad y nosotros le respondemos verbalmente, ¿sí? Pero de pronto la persona no quedó satisfecha y generalmente nosotros pues sencillamente damos por entendido que la persona ya se respondió verbalmente la petición que hizo la persona, pero resulta que la norma indica que cuando las personas hacen peticiones de tipo verbal, yo las debo recibir y las debo poner en papel, o sea, yo debo, y es mi obligación, transcribir eso que la persona me dijo que necesitaba y eso se transforma en una petición verbal que yo la paso al nivel escrito y tengo el mismo tiempo para responderla como si la persona lo hubiera pasado por escrito. Eso a diario no lo hacemos, pero está en la norma. Entonces es importante que nosotros conozcamos la norma y al conocer la norma, pues obviamente respondamos las preguntas con relación a lo que dice la norma y no como yo a diario lo hago, porque podría ser, no digo que lo hagamos todo el tiempo, podría ser que lo que yo estoy haciendo no es el procedimiento adecuado, ¿sí? Entonces, siempre debemos conocer la norma. Y de lo otro que depende de la comprensión es la capacidad de jerarquizar las ideas. Entonces, ustedes cuando lean un texto, por ejemplo, en ese caso de la ley 1755, pues subrayen ese texto, ¿sí? Nos dicen que no debemos imprimir, sí, pero a veces por el tema de comprensión, pues es mejor imprimir estas normas, subrayarlas y manejarlas y hacer como de ellas nuestro estudio permanente para que podamos comprenderlas mejor y podamos aplicarlas mejor. ¿Listo? Entonces a veces en eso el papel escrito es mucho mejor que leerlas en el computador. ¿Qué implica? Pues adecuados niveles de concentración, ¿sí? Y utilización de estrategias para identificar el sentido del texto, ¿sí? ¿Cuáles estrategias puedo yo desarrollar para digamos, que nuestra habilidad de comprensión lectora sea mucho mejor? Primero, localizar las palabras más importantes y consultarlas en diccionarios, que era lo que yo les decía sobre el vocabulario. Utilizar textos relacionados con el tema que requiere entender mejor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la ley 1755, que es el de derecho de petición, pues está relacionada directamente con el sistema PQR de la alcaldía. Entonces, allí en Internet ustedes pueden encontrar documentos de cómo se atienden las PQRs en las alcaldías y esos textos están relacionados con la ley 1755, ¿sí? Y yo al leer esos textos, pues hago una relación de ideas en mi cabeza y comprendo mejor la norma, ¿sí? Entonces, eso también es un proceso
o una estrategia que puedo yo realizar para prepararme mejor. Realizar resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. Graficar lo que yo leo es una estrategia muy buena porque me ayuda a mí a tener esquemas mentales. Entonces, así como yo esquematizo a nivel físico, también hay esquemas mentales que yo voy desarrollando en mi cerebro y por lo tanto la comprensión y el conocimiento se va adquiriendo de la mejor forma. Entonces, además de subrayar, entonces una vez yo subrayo, entonces hago un esquema de ideas principales, ideas secundarias y voy formando un mapa conceptual para los que no tienen conocimiento de cómo se organiza un mapa conceptual. Y nunca ustedes verán, nunca verán un mapa conceptual igual de una persona a otra, porque las personas jerarquizan las ideas de manera diferente y las organizan de manera diferente. Puede ser de los mismos textos, pero cada persona aprende a su ritmo y aprende y esquematiza de forma diferente. Por lo tanto, no se preocupen que porque mi esquema no se parece al de otras personas, no, no importa. Lo importante es que ustedes puedan entender el texto, comprenderlo y digamos, generar el conocimiento que les va a ayudar para la presentación de la prueba. Dice, bueno, para la preparación de la prueba hay que tener una estrategia adecuada en el tema de cuando estamos hablando de el método de estudio o de las técnicas de estudio, que es lo otro clave en el tema de preparación. Primero, ustedes deben definir una estrategia adecuada de acuerdo a sus hábitos y rutinas y de mi capacidad atencional, por eso les coloqué allí la capacidad atencional. Como les decía antes, no todas las personas aprenden de la misma manera, ¿sí? Eh, algunos tienen mayor capacidad de concentración, otros tienen mucho menor capacidad de concentración. Entonces, yo debo definir una estrategia que me sirva a mí y que sea efectiva. Si yo veo que no logro conservar mi atención más de media hora, entonces no voy a planear sesiones de estudio tan largas. Por ejemplo, no, yo mañana voy a estudiar 2 horas. Puede ser que usted, dentro de su motivación, sí quiera estudiar esas horas, esas 2 horas que usted se propuso, pero puede ser que dentro de su capacidad atencional, que no todo el mundo la tiene igual, usted no se concentra más de media hora, ¿sí? Lamentablemente, hay personas que tienen déficit de atención y que no logran centrarse. Entonces, pues obviamente si usted ve que más de media hora no lo puede hacer, pues no lo haga. Sencillamente entonces divida su sesión de estudio, ¿cierto? Puede ser una por la mañana y una en la tarde para que no esté tanto tiempo sentado frente al computador o sentado frente a un texto, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Porque pues igual, usted puede estudiar toda la hora, pero si usted solo estudió media hora y entendió y comprendió esa media hora y la siguiente hora pues no entendió nada o no le puso la suficiente atención, pues va a ser un tiempo perdido y desaprovechado que usted puede estar haciendo otras cosas que le van a representar, digamos, más enriquecimiento. Entonces, pues es mejor que usted estudie el tiempo que usted considera que tiene la capacidad de prestar la atención suficiente, ¿sí? Y crear una rutina. A partir de hoy, el reto de ustedes es crear esa rutina y ese plan de estudio. Deben generar un plan de estudio de acuerdo a sus hábitos y rutinas. No todos tenemos los mismos hábitos, no todos tenemos las mismas rutinas. Hay personas que, por ejemplo, qué sé yo, tienen hijos y tienen que llevarlos, digamos, a un curso, ¿sí? Otros que no tienen hijos, entonces no necesitan salir a dejar a nadie. Otros que son cuidadores de personas mayores, son cuidadores de otras personas, otros que trabajamos y entonces estamos todo el día trabajando. Entonces, no todas las rutinas son las mismas y por lo tanto debemos distribuir nuestro tiempo de acuerdo a mi rutina, ¿sí? Ahora, hay personas también que tienen un tema de que consideran o se concentran más cuando están por la mañana, ¿sí? Y hay personas que les da mucho sueño en la mañana y prefieren o se concentran mejor en las horas de la noche. Entonces, solo ustedes se conocen.
Entonces, como ustedes son los que se conocen, ustedes van a determinar esas horas de estudio, si van a ser por la mañana, al mediodía o en la noche, cuando ustedes y su capacidad atencional es muy superior y el tiempo que ustedes consideran que tienen la capacidad de prestar atención y concentraditos todo el tiempo. Entonces, es importante que esa estrategia sea adecuada, por eso lo coloco ahí, no lo subrayé, pero sí es importantísimo que definan una estrategia adecuada a sus hábitos y rutinas, porque si no lo hacen, pues obviamente va a ser una planeación fallida. Entonces, háganlo y no se sientan mal porque de pronto digan, ay, no, fulanito o sultanito, pues tiene, estudia más porque se concentra más. Eso es esa persona. Ustedes deben concentrarse en las capacidades y en las motivaciones que ustedes tienen y en sus rutinas. ¿Listo? Hay que procurar estudiar todos los días y ojalá a la misma hora, ¿cierto? A menos que tengamos, digamos, unas actividades que sean adicionales, pero siempre tratar de estudiar a la misma hora para generar el hábito, ¿cierto? Mínimo, yo le coloqué allí mínimo 1 hora diaria, pero vuelvo y les digo, si ustedes no son capaces de concentrarse 1 hora, pues distribuyan, entonces media hora en la mañana, media hora en la tarde, o media hora y después doy un lapso de tiempo y después otra media hora, ¿sí? Pero siempre mínimo 1 hora diaria. ¿Por qué? Porque es demasiado contenido, es demasiados temas y pues obviamente no van a poder abarcar todos si ustedes no realizan este tipo de planeación. Programe pausas activas, ¿sí? Y defina los tiempos de acuerdo a su capacidad de concentración, que eso ya lo habíamos dicho, o la capacidad atencional, ¿sí? Entonces, si yo sé que solo me concentro media hora, pues programo mi tiempo de estudio media hora y hago una pausa activa, ¿no? Qué sé yo, voy y me hago un tinto, me lo tomo, y después retomo el estudio, ¿sí? Es mejor hacerlo así y no, vuelvo y les digo, estar toda 1 hora y después me dio sueño y no entendí lo que estudié. ¿Listo? El otro tema es enfocarse. ¿Sí? Cuando realice una sesión de estudio, ubíquese en un sitio adecuado, libre de distracciones. Yo sé que esto es difícil, pero es que, y sobre todo a las mujeres nos pasa, como somos multitareas, entonces estamos haciendo 2 cosas al tiempo. Hay personas, por ejemplo, que se sientan a ver en televisión y están con el celular todo el tiempo. Miran la película y están en el celular. Miran la película y están en el celular. Eso no es enfocarse, ni está haciendo una cosa, ni está haciendo la otra, además que eso es un poco contraproducente para nuestra salud mental, ¿sí? Y nuestra memoria. Entonces, no es bueno hacer 2 cosas al mismo tiempo, así tengamos la capacidad de hacer. Entonces, si estamos estudiando, concentrémonos en estar estudiando y apague el celular. ¿Sí? Entonces, porque es muy dado, más que todo en estos época digital, que estamos todo el tiempo en los celulares, entonces siempre nos coge las ganas de estar cogiendo el celular y mirar nuestras redes sociales, entonces estamos leyendo y me aburrí de la lectura y me fui a Facebook y después otra vez, no. Cuando hablo de pausas activas no es que yo paso del texto a mi Facebook, no, eso no es una pausa activa. Una pausa activa es levantarse y hacer algún tipo de ejercicio o alguna actividad física y luego ahí sí devolverse y sentarse nuevamente, estudiar. Entonces, eso es una pausa activa. Entonces, muy importante, enfóquense, enfóquense en un sitio adecuado que no haya tanta interferencia, por eso les digo, si vienen en la mañana o en la tarde, cuando nuestros niños y niñas pues no nos vayan a interrumpir y libre de distracciones y apagar el celular. Sé que al principio va a ser muy difícil, pero es bueno desconectarse de vez en cuando.